Imagina esto. Te levantas temprano, trabajas 8, 9, 10 horas, llegas a tu casa rendido. Revisas tu cuenta y piensas, ¿para qué? Si el dinero no me alcanza. La comida subió, la luz subió, el alquiler ni te cuento. Ahora pregúntate, ¿eres libre? Porque en la antigüedad los esclavos tenían cadenas visibles. Hoy las cadenas son invisibles. Se llaman deuda, inflación, interés y te atan más fuerte que cualquier grillete. Todo esto tiene un origen, un momento exacto en la historia donde alguien decidió que el dinero ya no valdría nada. Y ese momento fue cuando mataron el patrón oro. Hoy te voy a contar por qué fue mala idea, quiénes fueron los culpables y cómo ese día naciste esclavo. Primero, entendamos algo básico. El patrón oro no era complicado, era simple, tan simple como esto. Si un país tenía oro, podía emitir billetes. Si no tenía oro, no podía. Parece una locura, ¿no? Un gobierno no podía imprimir dinero porque se le antojara. Tenía que tener el respaldo. Y esto, que parece una limitación, era en realidad una protección. ¿Contra quién? Contra ellos. Contra los políticos, contra los bancos centrales, contra los que hoy imprimen dinero como si fuera confeti. Bajo el patrón oro, si tu gobierno gastaba como un marinero borracho, pasaba esto. La gente perdía confianza, iba al banco, cambiaba sus billetes por oro y el gobierno quebraba. Así de simple. El patrón oro era como un perro guardián. Ladraba cada vez que un político quería robarte por la vía de la inflación. ¿Era perfecto? No, tenía problemas. A veces no había suficiente oro para crecer, a veces los bancos quebraban, pero tenía algo que el dinero de hoy no tiene: límites. Y los límites son la única cosa que los poderosos no soportan. 15 de agosto de 1971. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, sale en televisión. Anuncia algo que cambiaría la historia para siempre. Estados Unidos rompe la convertibilidad del dólar en oro. Nixon dijo que era temporal, que era para proteger al dólar. Mentira. Fue un golpe de estado financiero. ¿Por qué lo hizo? Porque Estados Unidos gastaba como loco. La guerra de Vietnam, programas sociales, imprimían dólares sin parar. Y otros países, liderados por Francia y el general de Gaulle, empezaron a decir, oye, espera, si ustedes imprimen así, nosotros queremos nuestro oro. Cámbienos estos dólares por oro como prometieron. Y Estados Unidos dijo, no, no les vamos a dar el oro, nos quedamos con él. ¿Y ustedes? Ustedes quédense con estos papelitos pintados. Ese día, el mundo entró en la era del dinero fiat. Fiat significa por decreto, o sea, esto vale porque yo lo digo, no porque tenga oro atrás, no porque valga algo, porque yo, el gobierno, digo que vale. ¿Y quién puede resistirse a eso? Si tú pudieras imprimir tu propio dinero para pagar tus deudas, ¿no lo harías? Exacto, por eso lo hicieron. Pero no fue solo Nixon, fue una élite. Una combinación de políticos que querían gastar sin control, banqueros que querían crear dinero de la nada y prestarlo con interés, y economistas como Milton Friedman, que vendieron la idea de que un banco central inteligente podía manejar el dinero mejor que el oro. Y funcionó, para ellos. Porque cuando el dinero no tiene respaldo, pasa esto. El que está cerca de la máquina de imprimir se hace rico, y el que está lejos se hace esclavo. Desde que mataron el patrón oro, el dólar ha perdido más del 95% de su valor. Un dólar de 1971 hoy vale menos de 5 centavos. Tu dinero se derrite como hielo al sol. ¿Y saben cómo llaman los economistas a esto? Inflación moderada, como si fuera algo natural. No es natural, es robo legalizado. Te roban tu poder de compra. Pero como no te sacan la cartera del bolsillo, no te das cuenta, hasta que llegas a fin de mes y no llegas. Miren esto, con patrón oro había crisis, sí, pero eran crisis de ajuste, duraban poco, te recuperabas. Desde que tenemos dinero fiat,
Las crisis son más grandes, más profundas, más frecuentes. ¿Por qué? Porque cuando puedes imprimir dinero sin límite, creas burbujas, haces que todo suba de precio artificialmente. La gente se endeuda porque todo va bien, y cuando la burbuja explota, adivinen quién paga. Tú, con tu trabajo, con tu casa, con tu futuro. Hoy, la deuda global es de 102 billones de dólares. Es una cifra tan ridícula que no podemos ni imaginarla. Es como si cada ser humano en el planeta debiera $13,000, y eso contando bebés y ancianos. Pero lo peor no es la deuda de los gobiernos, lo peor es la tuya. Bienvenido a la esclavitud del siglo XXI. En la antigua Grecia, si no pagabas tus deudas, te convertías en esclavo de tu acreedor. Te quitaban la libertad, te vendían. Hoy, si no pagas tus deudas, te embargan el sueldo, te quitan la casa, te persiguen con llamadas, te destruyen el historial crediticio. No te encadenan, pero estás más atado que nunca, porque necesitas trabajar para pagar. Y si dejas de trabajar un mes, se te viene el mundo abajo. En Estados Unidos, la deuda estudiantil supera los 1.7 billones de dólares. Jóvenes que empiezan su vida laboral ya debiendo decenas de miles de dólares. ¿Eso es libertad? Te vendieron la educación como un derecho y te la dieron como una deuda. Las tarjetas de crédito, con tasas que superan el 70% anual, un pago mínimo, que te asegura estar pagando por 20 años. Compras hoy un teléfono de $1,000 y terminas pagando 3,000. ¿Quién es el esclavo? El que trabaja para pagar intereses. Los bancos no quieren que pagues tu deuda, quieren que la arrastres toda la vida, porque un esclavo que paga siempre es mejor que un hombre libre que no debe nada. Nos vendieron una mentira. Nos dijeron que el crédito es progreso, que endeudarse es normal, que, total, todos debemos. Pero pregúntate, ¿a quién le sirve una sociedad endeudada? En la cima están los bancos, los dueños de la máquina de imprimir, los que crean dinero de la nada y te lo prestan con interés. Ellos no trabajan, nosotros trabajamos para pagarles. Y en la base estás tú, yo. Millones de personas que madrugan, sudan, aguantan jefes, viajan horas para que el saldo de la tarjeta no te destruya. Y los gobiernos, ellos son los principales deudores, pero ellos pueden imprimir dinero para pagar. Tú no. Ellos crean inflación para licuar su deuda. Tú sufres la inflación. Ellos viven en un mundo de números mágicos. Tú vives en un mundo de precios reales. ¿Ven el problema? El sistema está diseñado para que unos pocos creen dinero y muchos lo paguen. Y el dinero fiat es la herramienta perfecta para eso, porque no tiene límites, porque pueden imprimir hasta el infinito, porque mientras imprimen, tu salario vale menos. Pero no todo está perdido, porque algo está pasando, algo que los poderosos no esperaban. Los bancos centrales del mundo, los mismos que deberían confiar en el dinero fiat, están comprando oro como locos, más de 1,000 toneladas por año, niveles no vistos desde que mataron el patrón oro. ¿Qué significa? Que ni ellos confían en su propio sistema. Saben que el papel no vale, saben que la deuda es impagable, saben que al final el oro siempre fue dinero. El oro no es una inversión, es la única moneda que no depende de la promesa de un político, es la única que no se imprime, es la única que después de 5,000 años de historia humana sigue valiendo. No te digo que vayas corriendo a comprar oro, te digo que empieces a pensar, que entiendas que el sistema en el que vivimos no es natural, es una construcción, y las construcciones se pueden desconstruir. La esclavitud del siglo XXI no tiene látigos, tiene letras chicas, tiene tasas de interés, tiene inflación, tiene pagos mínimos, pero sigue siendo esclavitud. La diferencia es que ahora puedes darte cuenta, puedes decidir no jugar el juego, puedes ahorrar en lugar de gastar, puedes vivir con menos pero ser más libre, puedes educarte financieramente para que no te vendan espejitos de colores. Me preguntaste por qué fue mala idea matar el patrón oro, porque cuando mataron el oro, mataron el límite, y sin límites el poder no tiene freno, y sin freno el poder te aplasta.